Puede que tú creas o no en las cosas que la gente denomina paranormales. Yo, por ejemplo, no soy del tipo que me creo todo lo que veo, como videos de fantasmas y cosas de ese tipo. Pero no te voy a negar que me llama mucho la atención el tema de ovnis y sucesos paranormales. Pero no el tipo de videos que aparece una sombra y cosas raras, no, sino más bien ese tipo de historias bien relatadas que te envuelven en el tema. Y también me gustan mucho los creepypastas, pero como cuentos de terror. La cosa es que estaba leyendo relatos de miedo y me encontré un relato que me llamó la atención y quiero contárselo a ustedes. Pero antes quiero aclarar que la historia no es mía, ni mucho menos, aunque sí le realicé algunos cambios. Yo soy Yal, una persona católica muy creyente. Por supuesto que creo en Dios y en Jesús tal como me lo han enseñado en mi religión. Soy una persona muy curiosa y me interesa mucho lo de las experiencias paranormales. Cuando tenía 11 años me atreví a jugar la Ouija con unos familiares. Íbamos a invocar a un familiar que ya había fallecido. Decidimos hacerlo en la habitación donde él había muerto hace ya algunos años. Pensé y sigo pensando que aquella noche que jugamos fue auténticamente aterrador, ya que lo que hicimos no fue contacto con mi bisabuelo fallecido, sino más bien con algo que se hacía llamar un espíritu burlón. Nunca supe si me jugaron una broma o fue real el movimiento de esa tabla, pero sé que desde ese día empecé a soñar cosas extrañas. Comencé a tener pesadillas con ese supuesto espíritu. Soñaba que él me informaba la pronta muerte de algún familiar muy querido para mí, y en próximos sueños o en el mismo acababan muriendo. Pero siempre en mis sueños su profecía se hacía realidad. Esto me daba mucho miedo. Recuerden que yo solo tenía 11 años. No sé por qué, pero las noches parecían ser más largas de lo normal. Sudaba mucho, estaba ansioso, escuchaba ruidos, aunque no sé si eran porque estaba nervioso o en realidad algo tocaba mi ventana por las noches. He llegado a creer que cuando crees en tu mente que algo está pasando, llega a suceder de verdad. En los sueños puede suceder cualquier cosa. Mi peor experiencia es ser perseguido incansablemente por algo que no sabría definir muy bien, pero en mi cuerpo sentía que se divertía mientras me seguía. Era una sensación de diversión con intenciones obscuras. Lo podía sentir. Era como si esto sintiera mi miedo, el miedo de un niño de 11 años aterrorizado. Yo iba a dormir a casa de mis abuelos muy seguido, y a veces dormía en el cuarto donde mi bisabuelo falleció. Cuando yo dormía allí, soñaba que tenía a mi bisabuelo a mi lado, viéndome dormir con una sonrisa. Luego se me acercaba y me decía al oído: no hay nada que temer, nadie te va a hacer daño. A la mañana siguiente de soñar esto, me levantaba con lágrimas en los ojos. Otra cosa que me empezó a pasar desde la noche que jugué la Ouija es tener esos famosos déjà vu, donde siento que ya he estado y he hecho lo que estoy haciendo en estos momentos. No sé si tiene relación alguna. Ya había pasado un mes de esto y ni siquiera cuando cumplí mis 12 pude festejar a gusto. Sentí que no solo mi familia me estaba felicitando ese día por llegar a mis 12 años de edad. A alguien o a algo más parecía divertirle mi felicidad. Lo podía sentir, pero también parecía fascinarle más el miedo que sentía llegada la hora de dormir. Mi cama dejó de ser el lugar en el que descansaba a gusto y pasó a ser la conexión entre lo que fuera que me estaba atormentando y yo. En la realidad no podía verlo, pero sí en mis sueños, que parecían ser cada vez más reales. Todo iba empeorando, pero esto no solo era en las noches. La comida me empezó a dar náuseas y cada vez tenía más ganas de dormir, aunque supiera lo que pasaba cada vez que cerraba mis ojos. Hasta yo con 12 años entendía que algo no estaba bien, pero nunca dije nada. Una tarde sentí que alguien intentaba decirme algo, pero yo estaba solo en un sillón viendo la televisión. Decidí cerrar mis ojos y quedarme así por un rato, con mis ojos totalmente cerrados, y empecé a ver una figura a lo lejos. Aunque nunca pude ver su rostro ni darle forma, me sentía seguro. Sentí unas palmaditas en la cabeza, y cuando abrí mis ojos era ya de mañana
y estaba recostado en la cama de mi bisabuelo. No sé cómo llegué hasta ahí, pero logré dormir tranquilo otra vez desde hace ya mucho tiempo. Y desde ese día empecé a dormir en el cuarto de mi bisabuelo. Y por alguna razón dejé de soñar esas macabras cosas. Aunque en mi día a día podía sentir una especie de rechazo y odio viniendo de la habitación en la que dormía antes, que está justo al lado de la habitación de mi bisabuelo. Yo tengo una tía a la que toda la familia tilda de bruja. Ella tiene más de 50 años y es una mujer atraída por las cosas del ocultismo y el esoterismo. Yo le conté lo que me había pasado luego de jugar la Ouija y ella me contó una historia de mis primos, esto para prevenirme de que no volviera a jugar a ella. Una noche estaban sus hijos, mis primos, en la casa jugando a la Ouija. A ellos no se les ocurrió una mejor idea que jugarla con unas tijeras. Todo parecía indicar que lograron hacer contacto con un ente maligno, porque mi tía me contó que ella tomaba una siesta en el sofá y la despertó unos gritos espantosos que sonaban en toda la casa. Se levantó súper rápido y fue a ver qué era lo que pasaba. Lo que se encontró fue a sus hijos pegados contra la pared como si fueran empujados con mucha fuerza y las tijeras levitando en el aire apuntando al más pequeño de sus hijos. Ellos temblaban de miedo, sudaban frío y estaban asombrosamente pálidos. Lo que me había contado mi tía quedó rondando mi mente por mucho tiempo, y aún ahora lo recuerdo con mucho recelo, las cosas que viví y el relato que me contó mi tía. Creo que hay que tener respeto a las personas ya fallecidas, ya que desconocemos totalmente lo que hay en la otra vida, si es que existe alguna, y tampoco sabemos las consecuencias de jugar con lo desconocido. Si bien es cierto que yo no creo que la Ouija funcione como dicen, tampoco jugaría, ya que no me despierta ninguna curiosidad. Y en dado caso de que sí te puedas comunicar con los muertos, pienso que no es algo con lo que debería jugar por diversión o curiosidad.